sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. A raíz de los últimos acontecimientos que hemos visto, desde que sabemos que Jungkook haría cualquier cosa por Taehyun y es el primero en tener actitudes cuestionables cuando se trata de extrañarlo, podemos percatarnos de que nunca dejaría de manifestarlo, puesto que la manera en la que menciona a Taehyun con frecuencia y está más al pendiente de su celular cuando no se encuentra cerca, son indicativos de cuánto puede extrañarlo. Y como hemos sido conscientes de las tantas veces que esto ha pasado, no pude evitar recopilar cada uno de estos eventos y hacerles ver que definitivamente es solamente su manera de ser cuando no está con Taehyun. Ya que para Bombo Jack temporada 3, cuando Jungkook inicialmente parecía distraído con el teléfono que le había dado el staff con un chip local durante su desayuno, Hobi llamó a la camarera para que les tomaran su orden. Luego dijo que la vista era realmente asombrosa, haciendo que Jungkook también comentara que deberían de tomar una foto de eso. Todos sacan los teléfonos, pero cuando Hobi se levanta a tomar la foto y los demás se preparan para posar frente a la cámara, el único que sigue igual de distraído y con el interés demasiado disperso es Jungkook, a quien Hobi le tuvo que llamar la atención para que también se uniera a la foto, debido a que inicialmente había sido su idea. Poco después, la camarera llega con los menús y a pesar de que los demás se concentran en elegir algo para comer, Jungkook sigue siendo la única persona que continúa distrayéndose con su celular y sigue de esa misma manera durante un largo rato más, aun cuando los miembros continúan considerando algunas comidas del menú, siendo indicativo de que, aunque probablemente no estuviera hablando con Taehyun porque era un celular con el chip local de Malta, parecía que no estaba demasiado concentrado en lo que debería al estar grabando para el programa. Es por eso que cuando Namjoon tomó el papel de líder que es para ir a ordenar porque nadie quería hacerlo, Hobi organizó una ronda de aplausos para Namjoon porque era el único que sabía hablar inglés, pero como Jungkook seguía más concentrado en el celular que en lo que estaban diciendo, graciosamente Hoseok le volvió a llamar la atención, diciéndole que se diera prisa a unirse en los aplausos mientras sonaba casi enojado, lo que dejó en claro que no estaba ahí, por más que quisiera estar física y mentalmente con ellos. Taehyun no había viajado con ellos desde el primer día por asuntos personales. Incluso cuando lo hizo 1 o 2 días después, estaba preparándose para abordar el avión y buscar a los chicos, una vez llegara a Malta. Por eso, días después ante la llegada de Taehyun, los chicos llegaron a almorzar luego de sus clases de buceo. Ellos mencionaron incluso que pidieran comida para Taehyun, que estaba por llegar en cualquier momento. Así que cuando Namjoon llama a la camarera para ordenar la comida de todos, y Hoseok menciona entonces que Yoongi se tendría que ir por asuntos personales una vez que Taehyun llegara con ellos, Jungkook dice que debido a eso, ese momento en específico debía ser el más importante de todos. Por lo que cuando Jungkook anuncia la llegada de Taehyun, mostrando más entusiasmo del que se esperaría, este aparece entre la multitud con una enorme sonrisa, y termina de acercarse a ellos, quienes lo reciben con efusivos abrazos. Jungkook no deja de verlo y le da la bienvenida en voz alta, a pesar de que Taehyun no puede escucharlo. Aún así, durante los próximos minutos, se puede ver las ansias que tenía Jungkook de recibir su atención. Sus ojos nunca dejaron sus movimientos hasta que Taehyun terminó de sentarse, y cuando preguntó qué habían hecho el día anterior a ese, Jungkook siguió queriendo llamar su atención para que viera lo que se había hecho en la piel, aunque realmente no pudo recibirlo. Lo curioso de esto es que a pesar de que Taehyun quiso saber sobre la mejor habitación de la casa donde se estaban hospedando, Jungkook fue el primero en acordar que no podían decirle, a pesar de que Jimin se le salió decir que la mejor habitación se encontraba arriba. Jungkook aseguró que nadie podía revelarle nada más. Ahora, cuando decimos que Jungkook pudo haber extrañado a Taehyun durante todo el tiempo que no estuvo, es precisamente por lo que sucedió luego de que asegurara que nadie iba a decirle nada sobre las habitaciones, ya que cuando Taehyun llegó con sus maletas para finalmente hospedarse, Namjoon le indica que elija la habitación que más le guste. Jungkook, por consiguiente, le dice lo mismo, y comienza a explicarle que la puerta a su derecha es un baño y que por lo tanto podía elegir entre las demás puertas restantes. Taehyun parece comprobar una vez más las indicaciones, y tanto Hobi como Namjoon deciden decirle a Taehyun que la habitación de arriba y la de abajo tenían baño propio, mientras que la habitación del fondo no tenía, y quien eligiera esa tenía que usar el baño compartido por todos. Es aquí cuando Jungkook decide acelerar las cosas y decirle a Taehyun que solo Namjoon y Hobi usaban ese baño, indicando abiertamente que estaba siendo ocupado por ellos dos, mientras que extrañamente dijo "nosotros no", aludiendo a que un baño estaba en la habitación que él eligió.
Taehyung parece captar la indirecta, pero se asegura más, preguntando y señalando la puerta donde estarían dos personas. Graciosamente los subtítulos dicen que Jungkook no puede mentir, mientras continúa reafirmándole que esa habitación estaba siendo usada por dos miembros, por lo que Taehyung finalmente tomó esa pista. Namjoon por su lado comenzó a reírse de manera incrédula ante las acciones cuestionables de Jungkook. Este lo mira fijamente pero se encuentra avergonzado por su forma de actuar. Y cuando sabe que todos se están burlando de su evidente interés, Namjoon le hace ver que él mismo había sugerido que no le dijeran nada en cuanto llegara, y al verse expuesto en su propio plan, intenta explicar que no era lo que parecía, pero solo logra decir que no importaba, mientras tartamudeaba y bajaba la cabeza. Luego, cuando Jimin bromea con Taehyung y le pregunta que si quiere compartir habitación con él, después de que éste subiera a asomarse por la ventana, pero no abriera esa puerta, Jimin le dice abiertamente que entonces entrara a la habitación de arriba, porque era la suya. Mientras Taehyung se va acercando a un cuarto en particular y bromea con los miembros para despistar que iba a decidirse finalmente por una habitación. Jungkook lo mira con bastante felicidad cuando se da cuenta hacia donde Taehyung está, y cuando después de todo abre la puerta e indica que ha elegido su lugar, extrañamente Namjoon felicita y está mirando en dirección hacia Jungkook. Luego Hobi hace lo mismo, pero es más directo para cuando lo felicita por haber logrado su cometido, y Jungkook, al entrar en pánico, grita un fuerte no, pero todos siguen molestándolo a él. Y para cuando Taehyung se estableció en su nueva habitación, Jungkook no pareció querer alejarse de él, a tal punto de hacer todo lo posible por compartir cosas con Taehyung, ya que para cuando él dijo que había visto una manta más en la habitación, Jungkook de la nada pareció interesado en la manera en la que Taehyung se apuró a salir de la cama, por lo que le preguntó si de verdad había otra manta en el closet, a pesar de que llevaba días durmiendo en esa habitación, así que no tenía mucho sentido que no se hubiese percatado de esa información antes que Taehyung. Pero cuando fingió oler la sábana que había sacado Taehyung del armario, y rápidamente pasó la que había estado usando apenas 2 días antes de la llegada de Taehyung, tuvo la excusa perfecta para decir que olía raro y tirarla. Luego Taehyung se ríe por lo obvio que había estado Jungkook desde que llegó, pero no pudo importarle menos, si tenía la posibilidad de estar debajo de las mismas sábanas que Taehyung. Y cuando hizo lo mismo con las almohadas, nos quedó en claro que desde el primer momento en el que Taehyung no estuvo presente, y luego todo pareció volver a ser color de rosas, Jungkook nos dejó ver sus claras intenciones detrás de sus cuestionables acciones. Ahora, otro de los hechos más extraños del comportamiento de Jungkook desde que sabemos que haría lo que sea por Taehyung y sería el primero en ir hasta su encuentro, por supuesto es la anécdota que Taehyung mismo nos contó cuando subió 2 fotos con Jungkook y confesó algo que nunca nos imaginábamos. Inicialmente el 20 de julio de 2024, Taehyung dijo abiertamente que Jungkook era tan bonito que podría morir, con sus respectivas variaciones en traducciones que salieron días después, y minutos más tarde decidió publicarnos una foto más con Jungkook y su guardaespaldas, donde contó que le había dicho a Jungkook que se encontraba en Hawái y que le había pedido que fuera hasta él porque lo extrañaba, lo que hizo que Jungkook literalmente tomara un vuelo de 9 horas desde Corea a Hawái, tan solo porque Taehyung se lo había pedido. Y aunque seguramente muchas personas no soportaron el hecho de saber que Jungkook tomaría esa actitud tan cuestionable de ir y tomar un avión para encontrarse con Taehyung y hacer actividades con él de manera privada, nunca quitó el hecho de que Jungkook literalmente hizo todo lo que estaba en sus manos para que Taehyung no estuviera extrañándolo, si siempre podía contar con que haría esto y más. Ahora, para el programa Are You Sure, cuando Taehyung no estaba sintiéndose nada bien debido a su dolor de cuello y por lo lleno que estaba, extrañamente Jungkook se la pasó viendo si Taehyung en algún momento se uniría a ellos en la piscina. Pero cuando ellos salieron debajo del agua y Jungkook dijo que había sido divertido, la manera en la que rápidamente también comentó que ojalá Taehyung los hubiese acompañado, como si en todo ese tiempo tuviera ese mismo pensamiento. A pesar de que habían pasado horas desde que Taehyung le mintió al decir que en un rato se uniría a ellos, fue extrañamente adorable. Sobre todo porque cuando Taehyung se asomó a verlos y Jungkook rápidamente anunció que iba hacia ellos y comenzó a mostrarles cuánto se estaban divirtiendo, tan solo para que le dieran ganas de irse a cambiar y los tres nadaran juntos, lo dejó todo más claro, ya que para cuando Taehyung se negó a la petición de manera silenciosa y Jungkook lo miró de una manera triste, y luego no dejó de hablar sobre cómo se estaba peinando y que los invitados debían verse bonitos, nos dejó saber que Jungkook siempre extrañaría a Taehyung incluso teniéndolo cerca. Pues si recordamos que para Bon Bojack temporada 4, después de que Taehyung se levantara de su lugar y la cámara captara el momento en el que decidió irse a la caravana, Jungkook fue el primero en preguntar a dónde había ido Taehyung, pero Jin, al haber notado que Taehyung se había ido de la reunión, le hizo saber a Jungkook exactamente para dónde había ido, mientras este apretaba extrañamente el brazo entre sus manos y su expresión reflejaba tal vez una añoranza.
Así que cuando todos deciden dejar limpio antes de irse a dormir, Namjoon dice en voz alta que les hacía falta un miembro, y ante la duda que había surgido, los chicos mencionaron que Taehyun había desaparecido, antes de que por supuesto, Jimin fuera el primero en entrar a la caravana para asegurarse de que Taehyun se encontraba ahí, aludiendo a que ya se encontraba dormido y no debía hacer ruido. Lo curioso de eso es que quien esperaba impacientemente a que le abrieran la puerta era Jungkook, el cual no hizo más que gritarle a Jimin desde afuera para que le dejaran pasar. Jin se acerca y dice que abrirá la puerta él mismo, pero Jimin se apura a abrirles y los tres terminan entrando para saber sobre el estado de Taehyun. Jimin anuncia que Taehyun se encuentra dormido. Jin sigue preguntando qué hace ahí y sigue sorprendiéndose porque Taehyun había caído rendido ante el sueño. Pero cuando Jimin dice algo que Jungkook no entiende, y ambos hablan casi susurrando para no despertar a Taehyun, Jin se une a la conversación y sigue sin saber a lo que se refería Jimin con ver estrellas, pero aparentemente ninguno dice nada más hasta que salen. Curiosamente, Jungkook se puede alcanzar a ver en la parte de abajo de la toma, quitándose el cubrebocas, pero cuando Jin y Jimin salen de la caravana, Jungkook es el único que también se queda dentro y no vuelve a salir más, a pesar de que los demás siguen preguntando por Taehyun y sorprendiéndose por la noticia de que estaba dormido. Nadie se cuestiona por qué Jungkook fue el único que se quedó en la caravana con Taehyun, y siguió con esa misma actitud cuestionable que siempre nos hace saber cuánto puede extrañar a Taehyun. Ahora, durante el programa Are You Sure de Jimin y Jungkook, a pesar de que la conversación no tenía mucho que ver con otras situaciones, Jungkook de la nada recordó el live que habían hecho con Taehyun el pasado 29 de noviembre de 2021. Y después de que Jimin le dijera a raíz del recuerdo que extrañaba mucho a Taehyun, extrañamente Jungkook ya estaba sacando su teléfono para poder hacerle una videollamada. Y ante el anuncio de Jungkook al decir que Taehyun estaba trabajando en ese momento, Jimin preguntó sorprendido, pero no hizo falta más detalle para cuando Jungkook le sonrió a la pantalla, y ambos se miraron como si hubiesen pasado años. Luego ellos mantuvieron una conversación amena sobre lo que estaban haciendo ese día. Taehyun le dijo que estaba en una sesión de fotos, y Jungkook pareció recordarle que estaban grabando un programa, aunque la forma en la que Taehyun no pareció sorprenderse por eso, y solo se interesó sobre la ubicación en la que estaban. Jungkook confirmó que seguían en Nueva York, y que al día siguiente pasearían en su moto por la ciudad, mientras este no dejaba de enseñarle a través de la cámara todo lo que estaba a su alrededor. A pesar del corte y que aparentemente nos hicieran saber que esa videollamada no había durado así de poco, Taehyun pareció insistir sobre si podían dejarle conducir su moto, como si mostrara preocupación al saber que Jungkook lo haría en otro país. Y como sabemos que también adora molestarlo cuando tiene oportunidad, Jungkook le colgó antes de que Taehyun pudiera decir más. Mientras casi se ahoga de la risa por la pequeña travesura que había hecho, y Jimin continuaba comiendo como si nada estuviese ocurriendo frente a él. Pero cuando Jungkook revisó su celular y le dijo a Jimin que Taehyun le había escrito de inmediato, y contestó la pregunta de un divertido Jimin por la situación, el staff pareció censurar el regaño que Taehyun le había mandado por haberle colgado en su reclamo, lo que hizo que ambos terminaran riéndose fuertemente por eso. Y la manera en la que lo primero que hizo Jungkook al recibir tal respuesta fue decirle que Taehyun era verdaderamente adorable, mientras comenzaba a escribirle que era el mejor y a mandarle muchos te amo para contentarlo, demostrando con sus acciones que siempre iba a adorarlo. El 5 de agosto de 2023, Jungkook realizó un live luego de su presentación en el concierto de Jeongi, y mientras literalmente dejó de hacer lo que estaba haciendo cuando Taehyun salió en su MV de Winter Beer que Jungkook estaba viendo durante su live, y sus ojos parecieron brillarle tan intensamente que nos hizo confirmar cuánto podía estarle extrañando durante ese tiempo, donde Taehyun ni siquiera pudo estar presente durante el concierto de Jeongi por todo el trabajo que tenía pendiente. Así que la forma en la que Jungkook se distrajo tan pronto Taehyun estuvo en su pantalla fue de lo más bonito. En 2016, mientras Taehyun estaba filmando un programa sobre su amistad con Min Jae, ocurrió algo que mostró cuánto podría extrañarlo Jungkook. Eran alrededor de las 3 de la madrugada cuando Taehyun recibió una llamada inesperada, pero al contestar escuchó la voz de Jungkook del otro lado de la línea, quien, aunque no es alguien que suele llamar o enviar mensajes, estaba claramente preocupado y curioso por lo que Taehyun estaba haciendo a esa hora. Así que, después de que miró la hora en su teléfono y le respondió a Jungkook que probablemente volvería a casa alrededor de la misma hora en que lo llamó, no solo nos hizo saber que probablemente extrañaba a Taehyun, sino que también lo estaba esperando, preocupado por su bienestar, a pesar de que la comunicación constante no era su estilo, por lo que esa simple llamada, hecha en un momento tan inesperado, demostró cuánto se preocupaba Jungkook por Taehyun, hasta el punto de estar pendiente de él incluso en medio de la noche. Y cuando Jungkook regresó a Corea el 21 de noviembre de 2021, tras su participación en la ceremonia de apertura de la Copa del Mundo en Qatar, por lo que al instante se reunió con Taehyun para filmar el Challenge Run BTS en las primeras horas de la mañana,
Jungkook lucía una adorable banda para el cabello, similar a la que había usado en su segunda visita a Qatar, y por la iluminación en el video, parece que la grabación se realizó poco antes del amanecer. Algunos dicen que en realidad pudo haber sido en su primera visita, por la vestimenta que Jungkook usaba ese día, ya que en su segundo regreso se le vio con la camiseta de la selección de fútbol de Corea, mientras que en la primera usaba la misma camiseta de Supreme que tenía en el video del challenge, aunque también usaba un accesorio para el cabello que solo se lo pudimos ver un día antes de su segundo regreso, mientras curiosamente visitaba la tienda de Celine, donde probablemente compró lo que Taehyung usó en el video, el cual era una hoodie de la misma marca. Así que todo indicaría que sí fue en su segundo regreso, y tal vez solo usó el mismo suéter que la primera vez, ante tantas contradicciones con su primera llegada. Aunque lo que hizo especial este video, además de la evidente complicidad entre ambos, fue que Taehyung lo dirigió y Jungkook lo editó, lo que se puede deducir por los subtítulos y hashtag que acompañaba en el video, donde claramente se menciona que solo ellos participaron en la filmación sin la presencia de ningún personal de producción. Algunos fans también notaron que el video fue filmado en la exclusiva Villa Deluxe del Hotel Paradise, a tan solo 3 kilómetros del aeropuerto de Incheon. Esta villa, con un costo de $20 millones por noche, es conocida por ser un destino frecuente de muchas celebridades. Al filmar en un lugar tan distintivo, parece que Taekook no tenía intenciones de ocultar su ubicación, sabiendo que ARMY, con su habilidad para descubrir detalles, lo identificaría. Además, esta elección del lugar tan costoso y privado, justo después del regreso de Jungkook, fue una declaración sobre su cercanía y lo mucho que se extrañaron durante su tiempo separados. Este hotel ofrece una vista panorámica impresionante, y la piscina privada tiene acceso directo a una de las suites mencionadas en el artículo. Una suite que cuenta con una cama grande y un espacio diseñado para la máxima comodidad. Lo más significativo de todo esto es que Jungkook y Taehyung no esperaron ni un momento para reunirse y disfrutar de su tiempo juntos, justo después de que Jungkook aterrizara en Corea tras una agenda tan apretada, recordatorio de lo mucho que se extrañaron y lo poco que les importó que todo el mundo lo supiera. Porque así es como nos los quieren hacer ver, y así como siempre van a venir a demostrar lo juntos que siempre están. Jungkook no podrá expresarle demasiado, pero cuando realmente te percatas de cómo siempre está al pendiente de Taehyung y cómo suele buscarlo por más que no esté cerca, te darás cuenta de que sus actitudes solo dictaminarán cuánto puede extrañar a Taehyung. En fin, hice este video porque he notado cuánto desean algunos que entre Taehyung y Jungkook no haya siquiera la más simple cercanía, pero como saben, existen miles de pruebas que demuestran todo lo contrario. Y aunque muchas personas no lo quieran aceptar, ellos nunca van a dejar de amarse como lo hacen. Claro que no podemos obligar a todos a creerlo, pero siempre intentaré traerles hechos que ellos mismos se encargaron de mostrarnos. Muchas gracias por ver el video hasta aquí. Quise dejar este espacio para hacerles saber que ya cuento con un TikTok personal, donde subiré diferentes videos y traerles noticias en el momento de Taekook, cuando tengamos noticias de ellos. Ya que como saben, subir un video aquí conlleva más trabajo que grabarlo rápidamente en TikTok. Por lo que pensé en eso cuando decidí abrir una cuenta ya. Así que si quieren seguirme y estar más al pendiente, les dejo el link en la descripción y mi usuario para los que deseen también estar ahí. Muchas gracias por sus comentarios y amor, y nos vemos en un próximo video Taekook. Adiós.